Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver los teoremas de los exponentes. Ya anteriormente lo hemos visto para la cuestión aritmética, ahora los vamos a ver para la cuestión algebraica. El primer teorema nos dice lo siguiente. Lo primero a tener en cuenta aquí nos dice que si A, B, M y N pertenecen al conjunto de los números reales y A y B son diferentes de cero, entonces los siguientes teoremas se van a poder enunciar. Y para ello tenemos el primer teorema que nos dice que A elevado a la n potencia por A elevado a la m potencia es igual a A y los exponentes se suman. Para que este teorema sea válido, tenemos que darnos cuenta que la base tiene que ser la misma. En este caso, la base es A y la base pues se va a mantener y los exponentes se van a sumar. Entonces, de tal forma que si tuviéramos, por ejemplo, x al cubo por x quinta, esto es igual a tener que x, ya que es la misma base, es x, 3 más 5 es igual a x a la octava potencia. Pero yo no puedo tener y al cuadrado por x al cubo y nosotros desarrollarlo de la misma manera, ya que la base es diferente. En este caso la base es y en este caso la base es x. Entonces, al ser bases diferentes, no podemos aplicar este teorema. Entonces, el primer teorema es que con bases iguales, los exponentes se van a sumar siempre y cuando nuestras expresiones se estén multiplicando. Entonces, ese sería nuestro primer teorema. Igual, de la misma manera, si tuviéramos un ejemplo un poco más elaborado, que fuera menos 5m, que multiplica a 8m cúbica, que multiplica a menos 2m cuadrada, ¿esto que sería igual? Pues bueno, primeramente sería multiplicar los coeficientes, que si multiplicamos los coeficientes vamos a tener menos 5 por 8, menos 40, por menos 2 va a ser 80. Entonces, pues va a ser 80 positivo de los coeficientes. Ahora, de los exponentes, pues ya sabemos que la base es la misma, es m. Ahora, ¿cuáles son nuestros exponentes que nosotros tenemos? Pues tenemos el 1, que está aquí implícitamente, entonces es 1, más 3, más 2. Por lo tanto, el resultado final va a ser 80m elevado a 1 más 3 más 2, que es 6. Entonces, quiere decir que el resultado de esta expresión es 80m elevado a la sexta potencia. Y es así como nosotros aplicamos este teorema a unas expresiones un poquito más complejas. El segundo teorema es para las divisiones, de tal forma que si tenemos a elevado a la m potencia entre a elevado a la n potencia, lo que va a suceder aquí es que vamos a tener igual la misma base, como podemos observar, es la base a, y a diferencia de la multiplicación, que los exponentes se sumaban, aquí los exponentes se van a restar, entonces va a ser m menos n. Entonces aquí es la única diferencia, ¿no? La base tiene que ser la misma, igual que en el teorema anterior, pero ahora los exponentes se restan. Y vamos a ver el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice que tenemos m a la quinta entre m al cuadrado y la base es la misma, entonces va a ser m. Y los exponentes es 5 menos 2. Entonces m a la 5 menos 2 es m al cubo. Entonces, de esa manera yo ya tengo el resultado de esta expresión. Como podemos ver, tiene que ser la misma base, ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre hay que tenerlo bien presente, la misma base, y los exponentes se van a restar cuando estamos dividiendo expresiones con la misma base. En un segundo ejemplo tenemos la expresión menos 27 m a la séptima potencia entre menos 3 m al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en la multiplicación, es operar con los coeficientes. Anteriormente la multiplicación, pues primero se multiplicaba. Ahorita lo primero que tenemos que hacer, pues es dividir.
Entonces va a ser menos 27 entre menos 3. Vamos a ponerlo de esta manera. Menos 27 entre menos 3 es una operación aparte. Y en el caso de la parte literal, como es la misma base, es m, pues vamos a tener 7 menos 3. Entonces, sabemos que menos 27 entre menos 3, pues bueno, ya sabemos la ley de signos, menos entre menos es más, entonces 27 entre 3 pues nos da 9 positivo. Y m, 7 a la 7 menos 3, nos da m a la cuarta potencia. Y ya tenemos el resultado de esta otra expresión del segundo teorema. El tercer teorema que vamos a tener es cuando un número a está elevado a la cero potencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el exponente de algún número es cero. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos eso? No, vamos a pensar que para que nos dé a cero es el resultado de a elevado a la m menos m, ya que solo restando el número por sí mismo nos da un cero. Entonces, para que sea a la m menos m, que significa que es a elevado a la m entre a elevado a la m. ¿Y eso que es igual? Recordemos que si tenemos lo mismo en la parte del numerador y lo mismo en la parte del denominador, es 1. Entonces, esta deducción nos dice que todo número elevado a la cero potencia nos da igual a 1. Entonces, si nosotros nos encontramos con la expresión menos 12 m a la séptima elevado a la cero, automáticamente tenemos que saber que esto es 1. ¿Por qué? Porque está elevado a la cero potencia. Podemos tener, no sé, 500,000 y todo esto elevado a la cero, y aún así va a ser 1. No importa qué número sea, qué valor sea, si está elevado a la cero potencia, va a ser igual a 1. Y eso es lo que nos dice este teorema. El siguiente teorema es cuando tenemos un número elevado a un número negativo. Esta regla nos dice lo siguiente. Nosotros podemos hacer esta demostración a partir de que a elevado a la menos n es como tener a la 0 menos n. Y si nosotros tenemos a la 0 menos n, quiere decir que tenemos a la 0 entre a la n. Y esto es igual a la 0. Ya vimos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces es 1 sobre a la n potencia. Esa es la demostración de por qué un exponente negativo se coloca como una fracción. Entonces, partiendo de un ejemplo, supongamos que tenemos la expresión menos 3x elevado a la menos 2, pues esto va a ser igual a tener a 1 sobre menos 3x al cuadrado. Pero nosotros ya a este punto conocemos más reglas, entonces sabemos que esto es igual a tener a menos 3x por menos 3x. Y ya somos capaces de resolver también esto, porque ya sabemos cómo se resuelve esta expresión, cómo se multiplica. Entonces va a ser 1 sobre menos 3 por menos 3 es 9 y x por x es x cuadrada. Entonces este es el resultado de menos 3x elevado a la menos 2. 1 sobre 9x cuadrada. Ahora tenemos el siguiente teorema, el teorema número 5, que es cuando tenemos al número a elevado a la n potencia, pero esto a su vez se encuentra elevado a la m potencia. Es decir, tenemos una potencia dentro de otra potencia. Y esto nos dice que cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes de las potencias. Entonces, vamos a ver que si tenemos el ejemplo m a la cuarta potencia elevado al cubo, como podemos ver es la potencia elevado a la cuarta, que se mide a la cuarta, dentro de la potencia elevada al cubo. Entonces vamos a multiplicar los exponentes, que sería 4 y 3. Entonces va a ser m a la 4 por 3, y esto es igual a m a la 12ª potencia. Y este sería el resultado de esta expresión. Entonces, como podemos ver, lo único que tenemos que hacer cuando tenemos una potencia dentro de otra potencia, pues es multiplicar los exponentes. Ahora tenemos
esta expresión de tal forma que tenemos tres números que se están multiplicando, que es a, b y c, o tres expresiones que están elevadas a la n potencia. Y esto es igual a que si nosotros expresamos cada expresión o cada valor elevado a la potencia que se nos indica. Como podemos ver, separamos a elevado a la n, b elevado a la n y c elevado a la n. O sea, separamos cada expresión o cada término que está dentro del paréntesis elevado a la potencia que está afectando a todo el paréntesis. Entonces, el ejemplo es lo siguiente. Entonces tenemos x cúbica, y cuarta y z cuadrada. Y todo esto elevado a la cuarta potencia. Entonces, si nosotros separamos esta parte, nos va a quedar x cúbica elevado a la cuarta potencia por y a la cuarta elevado a la cuarta potencia por z al cuadrado elevado a la cuarta potencia. Y el teorema anterior justamente fue de esta parte, de cómo una potencia dentro de otra potencia se resuelve, ¿no? Entonces, x al cubo a la cuarta nos da x a la doceava potencia, y elevado a la cuarta potencia y elevado a la cuarta potencia, entonces va a ser y a la 16ª potencia por z al cuadrado, que a su vez está elevado a la cuarta potencia, va a ser z a la octava potencia. Y de esa manera ya tenemos resuelto este ejercicio, de tal forma que estamos aplicando aquí los teoremas, pero el teorema fundamental es cuando tenemos tres expresiones o tres valores diferentes dentro de una misma potencia. Y como podemos ver, la potencia afecta a cada uno de los valores que tenemos dentro. Y ahora el siguiente teorema nos dice que cuando tenemos una fracción o una expresión racional dentro de una potencia o afectada por una potencia, vamos a reescribir esto como cada componente de nuestra fracción, el numerador y el denominador, elevados a esa misma potencia. Entonces nos queda de la manera en como la tenemos, y pues pasándolo esto a un ejemplo nos queda de la siguiente manera. Tenemos esta expresión donde nos dice m cuarta por n cúbica entre r al cuadrado y todo esto elevado a la quinta potencia. De tal forma que nos quedaría m cuarta por n cúbica elevado a la quinta potencia, y en la parte de abajo nos quedaría r cuadrada elevado a la quinta potencia. Y ya hemos visto esto en los teoremas anteriores. Entonces me queda m a la cuarta, que elevamos a la 5, por n al cubo, que está elevado a la quinta potencia, y el denominador ya lo puedo resolver, de tal forma que nos queda r a la décima potencia. Y lo siguiente aquí nos queda, entonces, m a la 20ª potencia por n a la 15ª potencia sobre r a la décima potencia. Y como podemos ver, aquí ya estuvimos aplicando tres leyes de los exponentes o tres teoremas que acabamos de ver para darle solución a este ejercicio. Es decir, cada teorema se puede complementar con algunos otros para poder hacer simplificaciones de expresiones, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video. Pero básicamente de esto es lo que va la simplificación de expresiones. Y bueno, finalmente el último teorema que tenemos es cuando tenemos un número racional afectado por una potencia negativa. ¿Cómo es que este se iba a interpretar? Como podemos observar, aquí tenemos esta expresión a entre b elevado a la n potencia. Cuando nosotros tenemos esta expresión negativa, lo que hacemos es invertir los valores. El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador, y nuestro exponente se vuelve positivo. Entonces, viéndolo esto en un ejemplo, tenemos la expresión 2x, 3y y todo esto elevado a la menos 2. De tal forma que entonces, siguiendo esta regla, vamos a tener 3y sobre 2x elevado al cuadrado. Y aplicando las demás reglas de exponentes que ya hemos visto, sabemos que esto es igual a 3y elevado al cuadrado sobre 2x elevado al cuadrado. Y nosotros resolviendo esto, nos queda 9y al cuadrado sobre 4x al cuadrado. Y esta sería la expresión simplificada
o desarrollada de esta otra expresión. Y como podemos ver aquí complementamos los teoremas de los exponentes con leyes de signos y con los mismos teoremas de exponentes para resolver una sola expresión, para llegar de un lado a otro, ya sea para desarrollar o para simplificar expresiones. Este ha sido el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. No olvides compartir y suscribirte. Y recuerda que en el siguiente video vamos a estar viendo el tema de simplificación de expresiones, que es justamente la aplicación ya en expresiones más complejas de los teoremas de exponentes en conjunto con todo lo que venimos viendo desde que iniciamos el curso anterior de aritmética. Así que pues bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video.